Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Etel Bonet, Mariano López de Miguel y Eduardo Baura. ¿Qué tal estáis? Hola, muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias ¿Qué por tal, llamar. Alberto? Buenas noches, Alberto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Hoy vamos a hablar del Líbano y Etel hablaremos de diversos temas, pero bueno, el primer tema que vamos a entrar, que todo está relacionado, es la dimensión bíblica de la ocupación israelí en el sur del Líbano. Etel, empiezo por ti. ¿Qué te parece este tema y cómo lo ves encima tú que vives allí en el Líbano? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo la guerra que estamos viviendo es una guerra que no tiene límites, que estamos viendo pues que no se sabe exactamente, ¿no? qué es lo que quiere Israel, cuáles van a ser las dimensiones, porque por un lado pues está pidiendo el desarme de Hezbollah, por otro lado está habiendo una ocupación de una zona que precisamente forma parte, ¿no? de ese, ya no solamente de ese gran Israel, sino de esa idea, ¿no? de las 12 tribus de Israel y tiene pues esa diversidad que por un lado hay una intención militar, una intención expansionista, pero ahora mismo hay que recordar que el gobierno de Israel es un gobierno ultraortodoxo y una además de las unidades que está luchando ahora mismo en el Líbano es una unidad que se creó el año pasado y precisamente era con ultraortodoxos que finalmente pues después de todas esas manifestaciones que hubieron en Tel Aviv, ¿no? Para el servicio militar, para lo que eran pues, los ultraortodoxos, se creó una unidad y esa es la que está ahora mismo también luchando en el sur del Líbano, ¿no? Entonces, pues es algo que está ahora mismo pues se han juntado, ¿no? todas esas intenciones. Por un lado, pues esa presión que también en parte veo, ¿no? que en este caso, en el caso del presidente Trump, ha habido pues ha sido mucho más inteligente Netanyahu que Trump porque ha intentado seducirlo, ¿no? por esa ahora mismo esa intención que tiene él de esa obsesión, más bien dicho, de ese premio Nobel de la Paz. O sea, él está repitiendo todo el rato, ¿no? que quiere, pues, que ha conseguido parar pues 10 guerras y está intentando, incluso aquí en el Líbano, ¿no? él se adjudicó el alto el fuego porque de la noche a la mañana nos levantamos todos el día 18 de abril con que él había dicho que iban a hablar el presidente Youssef Aoun con Benjamín Netanyahu, ¿no? O sea, aquí nadie sabía nada y en Israel todavía menos. Entonces, ha sido un poco, desde mi punto de vista, quien ha seducido a Trump para llevar sus propias intenciones, más toda la presión que tiene de su propio gobierno. Y ahora mismo, pues, está habiendo una ocupación en el sur del Líbano, aunque ellos llaman que es una zona tapón, como también la hicieron en la franja de Gaza, ¿no? Una zona de 8 kilómetros, que es la zona, pues la línea amarilla se está llamando, pero es una cuestión de que va a ser un territorio que ellos se lo van a quedar. O sea, y estamos hablando pues, de una zona, por ejemplo, Giam, ¿no? Giam es una de las ciudades, de las localidades más importantes del sur del Líbano, pues es estratégica, tanto porque conecta también con el Valle de la Beca, pero también bíblicamente, pues Jacob llegó allí con su primera tribu y montó las jaimas y por eso se llama Giam, que es el plural de jaima, ¿no? Entonces, pues claro, es una intencionalidad la que estamos viendo que es mucho más que un tema de una ocupación, es mucho más que un desarme, sino que evidentemente pues hay una clara, pues en este caso un proyecto, ¿no? de Israel, de ese gran Israel que se está cumpliendo por todos los lados. Mariano. Bueno, coincido completamente con Etel. A ver, lo que queda claro es que no es solo el gran Israel en el Líbano, que por desgracia se está cumpliendo, ¿no? Ha atacado más allá de la frontera del río Litani, ya las granjas de Seba también las toma como suyas. Está haciendo una, vamos a llamarlo, golanización de Líbano. ¿Por qué digo colonización? Porque ha hecho lo mismo que con los Altos del Golán en Siria. De hecho, tras la caída de Assad hace año y medio, bueno, Israel se declaró el gran garante de la paz de la zona y directamente atacó lo que queda de su fuerza aérea en Siria, quiero decir, para que Ahmed al-Shara, antiguamente conocido como Mohamed al-Yulani, el líder
de Al-Qaeda en Siria, que no tenemos que olvidar eso, y que también ahora es presidente de dicho país, presidente interino o ejecutivo, pues temía que atacase Israel o que iniciase incluso una yihad, que algo que desde un primer momento pues desmintió. En ese sentido, cobra especial importancia y preocupación ver a los dos ministros más extremistas del gobierno actual de Israel, el más a la derecha en toda su historia, que puede volver a repetirse tras las elecciones a más tardar de octubre de este año, que son Itamar Ben-Gvir y Beracer Smotrich, ¿no? Smotrich ya está adjuntándose a ministro de Economía, que fue una de sus carteras, pues el de Migración, etcétera. Ya no estamos hablando de los refusenik, aquellos que huían de la Unión Soviética buscando evitar la persecución en los países del bloque, digamos, socialista, comunista, o otros países satélites aliados de la URSS. En este caso ya son mesiánicos, son gente que, en el caso de Ben-Gvir, proceden del partido ilegalizado por el propio Estado de Israel de Katz, del rabino asesinado Meir Kahane, que se dedicaba a tener una dialéctica completamente antiárabe, antimusulmana. También atacaba a los cristianos, a los escasos cristianos que ya quedan en Oriente Medio, de origen árabe, a los circasianos, es decir, un extremismo que mezclaba nacionalismo étnico con nacionalismo religioso, el pueblo escogido. Y cuando digo estas dos personas, porque en casi todas sus ruedas de prensa se ve un mapa del gran Israel, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las inquietudes expansionistas de Irán, no vamos a negarlo, lo que fue el creciente Gilal, el creciente chiita, pero en este caso es mucho más brutal, ¿no? El propio, van a cumplirse 25 años del asesinato de un antiguo ministro de Turismo israelí, Rehaman Gandhi. No Gandhi por ser, digamos, pacifista, sino por su extrema delgadez, Gandhi Sevi, que decía, sí, si los palestinos tienen una patria, o bien el mar o bien Jordania. Ya eso muestra un poco lo que es la intención en el Líbano. Líbano que ha sido víctima de 5 guerras contra Israel y 3 invasiones. La del 82, la de 2006, la guerra de los 33 días, que fue encima una victoria, digamos, propagandística de Hezbollah, no pudieron acabar con lo que querían. Podría decirse además que incluso cuarta, porque también cuando el asesinato de Nasrallah, de todos los líderes de Hezbollah que hubo a fines del 2024, fue también una semi-invasión, y ahora mismo con lo que ha narrado Etel. Con un componente ahora, ya digo, mesiánico, ¿no? Del pueblo elegido y de que a mí, cada vez más, salvando las distancias, pues el Estado de Israel, utilizando ese mesianismo, valga la redundancia, utilizando ese carácter religioso y monoétnico, se parece pues casi a la ya extinta Unión de Sudáfrica bajo PW Botha, ¿no? Asusta pensar que estamos viendo un proyecto colonial en el cual encima el propio, pues varios intelectuales palestinos como Eduard Said dijeron, si es que podemos aceptar la colonización, pero siempre que se nos den los mismos derechos que a los israelíes. En aquel instante los israelíes se morían de miedo. Dicen, ¿cómo vamos a dar a esta gente nuestros mismos derechos? ¿Cómo queda la gente del Líbano que va a ser colonizada? Pues en este caso puede haber o una limpieza étnica, no se puede negar lo que se puede llegar a hacer, en el sentido que la limpieza étnica no es solo también la eliminación sistemática y física de esas personas, puede ser un traslado forzoso de población. Y es lo que en los últimos días estamos viendo. Eduardo. Y bueno, tanto Ethel como Mariano han tocado muchos temas. Eh, Mm. yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Ethel de los motivos, ¿no?, que puede tener Netanyahu en toda esta nueva invasión, ¿no?, que recordaba Mariano que es algo recurrente en la historia de Israel, el hecho de ir penetrando en el sur del Líbano. Yo creo que, a diferencia de Donald Trump, que ya hablamos, ¿no?, en tu podcast en otras ocasiones, que no acabamos de tener muy claros cuáles son los objetivos que tienen toda esta campaña contra Irán, etcétera. Yo creo que en el caso de Israel, Netanyahu sí los tiene bastante claro, y yo creo que es una mezcolanza de diferentes motivos, ¿no? Tenemos, por un lado, acabar el trabajo, por así decirlo, o sea, desde el 7 de octubre es verdad que han ido laminando o por lo menos debilitando todas esas amenazas que desde el punto de vista israelí hostigaban, ¿no?, a su país, llámase Hamas, llámase Hezbollah, que ahora se está viendo efectivamente que no estaba tan débil como muchos pensaban en Israel. Luego también, efectivamente, aparte de esa intención militar, si se quiere, siempre está la cuestión desde la retórica israelí de lograr colchones de seguridad, ¿no?, por así decirlo, para evitar posibles ataques. Y yo estoy de acuerdo, no me acuerdo si lo ha dicho Ezio Mariano, que efectivamente lo que está haciendo es repetir la táctica de Gaza, es decir, no dejar piedra sobre piedra, no dejar aldea sobre aldea, de tal manera que por la fuerza de los hechos se garantice que no vaya a haber población en esos territorios. Y de hecho solo hace falta ver el mapa de cuál es ese colchón, según ellos, de seguridad que están cogiendo para ver realmente cuáles son los planes. Y efectivamente, yo creo que hay una facción
que yo creo que tiene una importancia cada vez más creciente dentro del gabinete de Netanyahu, que aboga clarísimamente por ese proyecto que, si queréis, luego ahondamos más en ello, porque me parece que es un tema apasionante, del Gran Israel, ¿no? En el cual el propio Benjamin Netanyahu en los últimos años era bastante precavido. Yo creo que a veces se alejaba un poco de ese concepto, intentaba rehuirlo, no sé si por tacticismo o porque no se lo acababa de creer, pero en las últimas entrevistas, hace unos meses, hubo una muy sonada en la que él dijo literalmente que le sonaba muy bien ese proyecto y que él se adhería al proyecto del Gran Israel, que luego, si queréis, ahondamos, como digo, porque se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y efectivamente lo que se está viendo también es que esta tregua, que vamos a ver en qué acaba, porque mañana en Washington se produce la segunda negociación, ¿no? Con los mismos, ¿no? Con el embajador israelí y el ex embajador libanés. A ver en qué acaba. Es verdad que es la mayor reunión diplomática que ha habido entre Israel y Líbano desde 1993, entonces en ese sentido se están produciendo algunos avances, pero yo no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que Netanyahu acude a esta tregua bastante forzado por parte de Trump. Netanyahu, si hubiera sido por él, habría acabado el trabajo. Es más, él mismo dijo, voy a respetar la tregua por respeto a mi aliado Donald Trump. Lo cual, por cierto, a mí me parece que es lo normal. Es decir, lo que estábamos viendo hasta ahora, hasta hace una semana, era una situación bastante inusual, que el aliado pequeño arrastra al aliado mayor. Y vemos cómo el aliado mayor, que es Estados Unidos, está siendo incapaz, o es que no quiere ser detenido en ese sentido, en ese arrastre, por parte de Israel. Ahora estamos viendo una cosa un poco más normal, que Estados Unidos le pone los límites, ¿no? Por tanto, para terminar, yo creo que Israel sí que tiene claros los objetivos. Creo que si de Netanyahu dependiera, no habría ningún tipo de tregua, pero por otro lado, y con esta reflexión termino, a mí me parece que es bastante curioso que en grandes líneas, en lo que respecta a Hezbollah, Ezel lo conoce mucho mejor porque vive allí. Yo tengo la impresión, también leyendo las declaraciones tanto de Aoun como de otros dirigentes libaneses, que ellos están muy en la línea de desarmar a Hezbollah. Es verdad que ellos dicen de desarmarles no por la fuerza, sino negociando, pero claro, el gobierno libanés es el primero interesado en que Hezbollah esté desarmado. La cuestión es que el actor que no está yendo a las conversaciones es el verdaderamente importante, que es Hezbollah, porque si fuera por Israel y por el Líbano, todos están de acuerdo en que quieren desarmar a Hezbollah. Por tanto, también esta tregua yo creo que nace coja, ¿no? En ese sentido, porque falta el actor definitivo, que es Hezbollah, que es el que tiene que aceptar desarmarse, que ya ha dicho que con ellos no cuenten para estas negociaciones. Por tanto, bueno, yo personalmente tengo mis dudas con respecto a esta tregua. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo también veo que es una tregua impuesta, principalmente porque además no solamente eso, sino que Israel también ha dejado claro que la tregua es con el Líbano, no con Hezbollah, por lo que durante esta primera semana que hemos tenido de tregua, hoy mismo ya han muerto 8 personas. Han seguido pues, los drones sobrevolando gran parte del Líbano. En Beirut hemos tenido también los drones sobrevolando y entonces ellos consideran que no es con Hezbollah, por lo que seguir atacando infraestructuras de Hezbollah y combatientes de Hezbollah no forma parte de la tregua. Entonces, por parte de Hezbollah, ellos han dicho que Israel ha violado 200 veces la tregua, que ellos como movimiento de resistencia no van a permitir la ocupación y además también han insistido en que estas negociaciones directas ellos no las van a aceptar, entre otras cosas, porque la constitución libanesa, o sea, el Líbano y Israel, desde el 48 son dos países que están en estado de guerra. Entonces, de facto, no se reconocen mutuamente, por lo que una negociación directa con un país que no reconoces, la constitución libanesa tendría que haber un cambio, pero independientemente de eso, pues como lo habéis hablado ya, casi todo el mundo, el mayor interés que tiene es que Hezbollah finalmente se desarme. Relativamente porque hasta ahora los únicos que han conseguido frenar a Israel en estas guerras, en estas 5 guerras que ha habido, ha sido Hezbollah. El ejército libanés pues se ha intentado, ¿no?, desde siempre que sea un ejército pues muy débil, porque no ha tenido Francia, que es el país que más apoya al Líbano, pues creo que tienen desde los únicos aviones que tienen son los Tucán, que son aviones de los 90, que no sirven para nada, ¿no? Que son unos helicópteros totalmente obsoletos. Entonces al Líbano en ningún momento se le ha querido dotar de un armamento ni preparar las Fuerzas Armadas para que sea siempre un ejército débil contra Israel. Y en este caso, pues Hezbollah,
que ha sido el único movimiento, ¿no?, que después de los acuerdos de Taif pues siguió armado y el resto pues decidieron desarmarse, también ha sido una necesidad para el país, que se han dado cuenta que si no fuera por Hezbollah, evidentemente, pues Israel hubiera conseguido ya muchas cosas que ha tenido que retroceder para volver a intentarlo, ¿no? Porque hasta ahora, pues, han sido 5 guerras, pero todavía no ha conseguido ocupar el sur del... Bueno, no, en la guerra de la guerra civil libanesa sí que lo ocupó hasta el 2000, pero se dio cuenta que realmente, pues, era algo muy costoso y donde siempre iba a tener, pues, en ese caso, ¿no?, pues, a Hezbollah y otros movimientos que van a estar intentando que no fuera posible esa ocupación, y entonces pues en el 2000 se tuvieron que retirar. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues es absurdo las negociaciones de mañana, partiendo de la base que primero son impuestas, segundo se está presionando el gobierno libanés con que desarme a Hezbollah, y evidentemente en este último año y medio, donde ya se llevó a cabo ese desarme en el sur del Líbano, pues hemos visto claramente que no se había desarmado, porque al día siguiente de que empezara la guerra contra Irán, Hezbollah ya estaba lanzando cohetes desde el sur del Líbano, por lo que no había ningún desarme al final, y tenían una preparación y tenían muchos combatientes que seguían estando en el sur del Líbano, ¿no? Cuando el propio gobierno libanés y el ejército libanés dijeron que ya iba a empezar la fase 2 por encima del río Litani, porque el sur del río Litani ya estaba desmilitarizado por Hezbollah. Entonces, pues claro, ahora mismo Israel, pues evidentemente se ha dado cuenta que él no puede confiar, ¿no?, en el gobierno libanés, porque no ha conseguido hacer la tarea que tenía que haber hecho, de la misma manera que las fuerzas de la FINUR que estaban allí, estaban apoyando al ejército libanés que se había desplegado, y habían todo el mundo prometido que se había desarmado Hezbollah, pero hemos visto que no se había desarmado. Es más, durante este último año y medio lo que ha hecho Hezbollah es rearmarse, y estaban esperando esta batalla final, o sea, era algo que sabían que iba a pasar, y Irán ha estado pues financiando a Hezbollah para que pudiera de alguna manera pues contrarrestar, porque estaba claro que el 7 de octubre iba a haber pues después lo que ha habido, ¿no? O sea, la guerra que hubo de los 11 días en junio del año pasado contra Irán, Estados Unidos y Israel, y era algo que seguía estando ahí, porque cada uno tiene pues su propia agenda, y en este sentido ya es una cuestión de supervivencia real, porque porque Trump no sabe qué está haciendo, como lo hemos hablado aquí, ¿no? Él está siguiendo un poco el patrón de Israel, donde Israel sí que tiene claro lo que quiere hacer. Él sí que lo sabe de principio a fin. Entonces es una cuestión de supervivencia, la supervivencia del régimen de los ayatolás en Irán, y una supervivencia de Hezbollah, porque Hezbollah es un partido político, además de ser una milicia armada. Entonces se le está poniendo en una presión que ¿qué va a pasar? Nadie quiere, ¿no?, que esto acabe con una guerra civil, pero evidentemente el ejército libanés no se va a poder enfrentar solo contra Hezbollah, cuando además yo creo que más del 60% del ejército libanés es chií, porque es la comunidad más grande que hay, aunque no se ha querido hacer un censo electoral desde los años 20 o los años 40, nunca se ha hecho. Ahora mismo, pues claro, los chiitas demográficamente son mucho más que los cristianos, porque los cristianos pues han emigrado, son gente pues que prefiere estar en Europa que aquí en el Líbano. Entonces el ejército libanés, un 60% son chiitas, y no van a luchar contra sus propios hermanos. Entonces es una situación muy complicada, que no sabemos por dónde va a salir. Mariano. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y bueno, desde luego lo de la retirada del año 2000 del sur del Líbano, también dejando malamente al ejército del sur del Líbano de Antoine Lohad, pues recuerda lo que fue una especie de Vietnam de Israel, ¿no? Eso encima fue una promesa de Ehud Barak, que luego intentó llevar a cabo los acuerdos de Camp David II sobre la casa, fue el inicio de la segunda intifada, la llegada del propio Sharon como primer ministro de mano dura tras la crisis de la explanada de las mezquitas. Pero aparte, Hezbollah, ¿qué es? Hezbollah efectivamente es una milicia, es un partido político, pero hay más cosas. Es una organización caritativa que da dinero a las familias de los mártires que han muerto para ellos. Ahora mismo también hemos de darnos cuenta de que se han quedado
sin cuadros militares importantes. Imad Mughniyeh fue asesinado en Damasco en 2008, el jefe, digamos, de la rama más paramilitar y de los peores atentados terroristas. Nunca se supo si por parte del Mossad o por el propio Assad, que estaba un poco harto de él. Hessam Badreddin, o Mustafa Badreddin, que era el segundo, digamos, en esta organización, también fallece durante la guerra civil siria por un bombardeo del aeropuerto de Damasco. Samir Kuntar, luego el líder religioso político como era Hassan Nasrallah. Naim Qassem, el actual líder, a pesar de ser muy beligerante, es una persona mayor, creo que aproximadamente tiene 77 años, y siempre quedó en segundo plano porque se pensaba que el segundo a bordo de Nasrallah, Hassan Safieddin, iba a durar mucho más que lo que duró como, digamos, secretario general interino, ¿no? Lo bombardearon a las 2 semanas de la muerte de Nasrallah, 2, 3 días. Sí, o algo así, vamos, fue una cosa, y también incluso con un jefe de la fuerza Quds vamos, de la rama de las fuerzas especiales iraníes. Entonces, en ese sentido, la hoja de ruta de Israel ya la conocemos. Están no tanto recuperándose el 2000, sino están apretando las tuercas por lo que pasó en 2006. Mi opinión personal, y puedo confundirme, es que con lo que ocurrió en 2006, victoria militar, no victoria moral y también derrota propagandística porque el ejército israelí perdió la guerra de propaganda frente a Hezbollah en 2006. Pues de ahí que en 2023 aprovecharon, 24, perdón, aprovecharon la muerte de Nasrallah, la crisis de los Vipers, de cuando empezaron a detonar todos los Vipers en medio de Beirut, el asesinato de los líderes de la fuerza Radwan, las fuerzas especiales de Hezbollah, ¿no? Destrucción de túneles, pero aún así Hezbollah es que es un entramado que no solo está en el Líbano, es un actor regional, desde luego, pero es que ahora mismo existe incluso Hezbollah en Venezuela u otros países de Latinoamérica. Hay presencia incluso por comerciantes de todo tipo, desde, a ver, parecerá una burrada lo que voy a soltar, pero el mayor ingreso que tenían de la rama de Hezbollah en África era vender en Kenia Viagra. Y esto está demostrado, o sea, intentan negociar con todo para sacar el mayor rédito posible. Entonces, estamos hablando de un actor regional, pero por así decirlo, y perdón por la comparación, tentáculos mundiales. Y es muy difícil porque también, claro, para algunos países es una organización terrorista, para otros solo la rama militar. Por ejemplo, Canadá ya sacó de su lista de organizaciones terroristas a Hezbollah, solo tiene metido la rama militar, la Fuerza Radwan, entre otros, ¿no? O la Fuerza Jerusalén también asociada a la unidad 117 que está asociada a Irán. Por el contrario, son capaces de hablar con la rama política que ahora mismo creo que tiene 3, 4 diputados en el Parlamento del Líbano, ¿no? Josep Aoun, el actual presidente, nada que ver, por cierto, con Michel Aoun, el anterior antecesor del cargo, aunque todos tienen que ser los presidentes del Líbano, hay una segregación confesional en el cargo de presidente, primer ministro, portavoz de parlamento. Y claro, no hay tampoco recambio generacional. Tenemos que el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el portavoz del parlamento musulmán chiita. El portavoz del parlamento tiene ahora mismo, Navi Berri, 89 años. Lleva desde el fin de la guerra civil como portavoz del parlamento. No hay recambio, a pesar de lo que bien indica Etel de todo lo relativo a lo que es el cambio demográfico. No quieren hacer un censo por eso, por el miedo que hay a cuántos chiitas hay. Y también puede haber otra cosa que hablaba Eduardo de otra posible, creo que era Eduardo, de una posible guerra civil, también lo cito Etel. Y es que, a pesar de ello, puede haber una iraquización del conflicto. Me explico. En la guerra Irán-Irak, que bueno, también ahora Irak tiene un estilo confesional en la división de poderes, como pasa también en el Líbano, o como parte del Líbano, y ahora también se quiere aplicar en Siria. Pues en este sentido, la iraquización sería que sí, hay una población chiita muy amplia, pero ¿se levantaron los chiitas de Irak contra Saddam Hussein en la guerra en Irak? Sí, algunos sí, desde luego, pero otros optaron por permanecer fiel a su país. Entonces, ese es el miedo real. Otra situación, volver a hace 51 años, en la guerra civil del Líbano, que fueron 15 años que destruyeron lo que se llama la Suiza de Oriente y la convirtieron en infierno a tierra, a que se convierta el propio ejército libanés, que hay un chiste que dice que el ejército del Líbano es las terceras mejores fuerzas armadas del país, porque la primera es Hezbollah y las otras son las milicias. ¿Queremos ver otra vez la guerra de los francotiradores tipo en Sarajevo? ¿O queremos ver esas imágenes de guerra en los hoteles? ¿O lo que se ve en películas incluso, Aruso, que es como Spy Game con Robert Redford, que se ve lo que era la batalla de los campos de refugiados en los años 80? ¿Queremos volver a ver un Sabre y Chatila, que nunca se ha demostrado quién lo perpetró? Bueno, sabemos quiénes son, pero no han llegado a juicio. Pues lógicamente ese es el miedo principal y sobre todo la gente ya del país vive con miedo y sobre todo porque Hezbollah puede mutar de muchas maneras, como lo ha hecho la propia Al-Qaeda. Y ahora mismo
a pesar de que ha sido destruido quizás su fuerza de misiles y similares, es que matarse es muy barato. Y a Israel puede estar teniendo la mayor fuerza, digamos, aérea de la región, o quizá de toda la zona de Oriente Medio, Próximo Oriente, como se quiera denominar, pero en cambio Hezbollah puede hacer muchísimo daño con unos simples drones que valen 3.000 euros cada uno. Entonces la situación es preocupante y habría que ver no tanto esto, sino cuando se sienten las negociaciones, como bien se indicó por ambas partes, va a haber un tirón de orejas de Trump a Netanyahu, como pasó cuando las conversaciones de paz acerca de Gaza y Netanyahu ataca a Qatar. Porque ahora parece que sí, socios, vamos, preponderantes, como es Israel, pero quizá Trump, a la vista cae de que el movimiento MAGA está un poco harto de la guerra en Irán, de todo lo que está sucediendo, etcétera, eh, y también en el Líbano, le puede decir de repente a Netanyahu, córtate. Sé que quieres buscar reelección, sé que quieres permanecer en el poder porque Netanyahu tiene muchísimas causas relacionadas con la corrupción que en el instante en el que pierda el aforamiento se va a enfrentar a la justicia israelí que dentro de lo que cabe funciona y ya ha habido un ex primer ministro que acaba en la cárcel como era Ehud Olmert y otros cuantos ministros también y en este caso pues Netanyahu quiere dar la imagen de strongman, ¿no? De hombre fuerte y al final lo que creo que puede dar miedo es que haya una iraquización del conflicto en cuanto a guerra civil o que en las zonas en las que el propio Netanyahu pueda colonizar haya una chechenización que coloque una especie de Ramzan Kadyrov de virrey, puede ser incluso Mohamed Daglan, un antiguo líder de la OLP Al-Fatah que estaba en la nómina de Israel y es conocido, pues para gobernar esa zona. Y o bien Gaza también a la par. Da auténtico pánico pensar en eso. Claro está, es una opinión personal. Eduardo. Sí, mira, varios comentarios. Me ha hecho gracia lo que decía ahora Mariano del Strongman, porque efectivamente es muchas veces, al final, yo he seguido bastante la trayectoria política de Netanyahu y él, por ejemplo, se hacía llamar Mr. Security, ¿no? El señor seguridad, y se presentaba a las elecciones, a las sucesivas elecciones, ¿no? Que se ha ido presentando desde 1996, que es la primera vez que llega al poder. Y él tenía ese marchamo de, no, no, yo soy el garante de la seguridad de Israel. Pero yo creo que eso se le cayó totalmente el 7 de octubre. Es decir, yo creo que incluso ni sus más, vamos, ni sus socios más fieles, incluso ni sus súbditos, podríamos decir, más fieles, ya compran eso. O sea, al final esa imagen de Netanyahu como garante de la seguridad está muy tocada. Y yo creo, por eso decía al principio, en mi primera intervención, que desde mi punto de vista, todas estas intervenciones militares en parte, no digo totalmente, pero a lo mejor en parte pueden estar motivadas también para recuperar un poco ese estatus. Y recuerdo a algo que habéis dicho vosotros, las elecciones. Es que de aquí a 5 o 6 meses se está jugando unas elecciones en las que las últimas encuestas para nada le dan como vencedor. Bueno, es más, como vencedor ya se sabe que es muy posible que no lo sea. El tema en Israel, como siempre, son las coaliciones, ¿no? Pero es que esta coalición Frankenstein, si queréis, retomando un poco la expresión española, que está gobernando ahora con Smotrich, con Ben-Gvir, etcétera, hoy día no saldrían los números, porque es muy posible, aun sin saber lo que harían los partidos árabes, que Bennett podría dirigir una coalición que tuviera, ¿no? Con la PID, etcétera, que tuviera más votos. Por tanto, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los casos de corrupción, efectivamente, los famosos casos 1000, 2000, 4000, ¿no? Por abuso de confianza, por fraude, etcétera, etcétera. Quiero recordar que pues se van retrasando, igual que se va retrasando, por cierto, la comisión de investigación del 7 de octubre, que él sigue postergando mes a mes. Si Golda Meir se tuvo que enfrentar a la suya en el 73, ¿cómo no se va a enfrentar Netanyahu a esa, aunque no sea vinculante? Pero yo no termino de descartar la opción de que sea amnistiado. O sea, esto pareció que fue una de las butats estas de Trump, de amnistienlo, ¿no? Uno de los últimos viajes que hizo a Israel, pero yo leyendo prensa israelí creo que está en la mente de no pocas personas la opción de amnistiar a Netanyahu. Y recordando un poco, también retomando un poco lo que decía él, me parece interesante lo que decía también, además desde dentro, ¿no? Lo dices de cómo funciona Hezbollah, también los apoyos. Yo leía en la prensa de la semana pasada, que también te pido que me digas si es así, tú que estás sobre el terreno, una cosa que no es que me sorprendiera porque había leído algún precedente, pero dije, esto debe ser más común de lo que parece, que claro, esta es la destrucción que está provocando en Israel en el Líbano, recordemos más de 2.000 muertos, cerca de 1 millón de desplazados, que incluso poblaciones que históricamente cristianos maronitas se están volviendo a Hezbollah. O sea, es que al final esta es la destrucción que está provocando Israel, que está arrojando
mucha gente a los brazos de Hezbollah porque se ven agredidos por Israel y ven que la fuerza, como recordaba Mariano, más potente, nos guste o no, en el territorio, puede ser Hezbollah. Y en ese sentido yo creo que también puede haber un daño a medio y largo plazo que quizás Israel no esté terminando de calcular bien. Es decir, ese rechazo cada vez mayor, que es verdad que todos sabíamos que era compartido en gran medida en el Líbano, pero se está agudizando, ¿no? Yo creo que a Netanyahu personalmente su daño reputacional fuera de Israel le da bastante igual. Él ya tiene asumido que tiene una mala imagen, que se la ha ganado totalmente. Sí que creo, por ejemplo, que le ha hecho mucho daño este episodio de esa cruz vejada por parte del ejército, aunque hoy han salido diciendo, ¿no?, que le condenaban durante 30 días a los responsables, pero creo que eso le ha hecho bastante daño. Pero hoy leía una encuesta, no sé si la habéis visto, del Instituto de la Democracia Israelí, que, bueno, que yo creo que en cuanto a estudios demográficos en Israel suele atinar bastante, que decía que el 80% de los israelíes están de acuerdo en que se debe continuar la lucha en Líbano. Y yo creo que esto es un recordatorio que no está mal decir. Es decir, a veces pensamos, bueno, cuando digo pensamos, no sé, yo sé que con los que estoy hablando no, que estáis muy informados, pero al final, al pie de la calle, yo creo que muchas personas piensan que en Israel, en el fondo, Netanyahu es una excepción, pero que el israelí de a pie no está de acuerdo con este tema, con este tipo de intervenciones. Y es que no es el caso. Es que un 80% dice que independientemente de cómo evolucione la situación con respecto a Irán, Israel debe continuar la campaña en el Líbano. Y si nos vamos al desplegable, que lo tenía aquí delante para deciros bien los datos, que en esta siempre dicen lo que opinan los judíos y lo que opinan los árabes, ¿no? Los judíos no nos extraña, ¿no?, que es cerca de un 90% los que piensan que se debe continuar, pero es que incluso desde un punto de vista de los árabes, cerca de la mitad de los árabes israelíes, no me he leído la muestra de a cuántos se entrevistan los miembros del instituto, pero que cerca de la mitad de los árabes israelíes estén de acuerdo también en que la campaña con el Líbano prosiga, me parece interesante. ¿Por qué? Porque al final refleja que desde el punto de vista de Israel, para ellos Hezbollah es una amenaza existencial. Y en ese sentido, a pesar del hastío y del hartazgo que hay ya de tanta violencia y tantas guerras, incluso dentro de la propia sociedad israelí, es verdad que al final existe un convencimiento bastante mayoritario de que esta campaña debe continuar. Y yo creo que esto es un aspecto que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer los análisis. Ethel. Sí, yo vamos comentando un poco la parte, lo que está diciendo Eduardo, ¿no? Un lado es la estrategia de Israel evidentemente ha sido la de intentar diseminar, ¿no? O sea, que atacar todas las localidades de mayoría chií donde Hezbollah tiene poder y que los desplazados en este caso pues tengan que ir marchándose para que ellos pierdan en cierta manera ese núcleo de control y de poder, ¿no? Pero por otro lado está la parte humana en la que pues al final no solamente los chiitas, sino también pues los pueblos ahora mismo pues de Hermis, de Bel, hay varios, hay como 5 o 6, lo que es, hay una zona, ¿no?, que es el Triángulo Cristiano, en la zona cerca de Mar Yayún, donde claro, todos estos pueblos están dentro de esa ocupación de los 8 kilómetros y van a ser algunos dinamitados, van a desaparecer. Entonces, claro, ahora mismo pues esa parte de esos cristianos, ¿no?, que en teoría pues, son los mayores enemigos de Hezbollah, empezando por las fuerzas libanesas, pero fue más en contra de las fuerzas libanesas porque hubo además un sacerdote que murió en Mar Yayún y al final contra quienes atacaron fue con la persona que fue de las fuerzas libanesas desde Beirut, ¿no? O sea, como diciendo, es que no nos estáis protegiendo. Entonces, claro, esto también pues es la parte que Israel no calcula y es la parte pues, del ser humano que evidentemente ven que el único que al final puede proteger, porque el gobierno libanés, el ejército libanés y el presidente libanés pues, han optado al final por seguir esas negociaciones, que evidentemente son importantes, pero claro, mirando que hay 2.500 muertos, mirando que Israel va a ocupar un 5,8, ¿no?, del territorio libanés y no le están dando ninguna otra opción que sea la de meteros en una guerra civil porque tenéis que desarmar a Hezbollah sí o sí porque nosotros no nos vamos a marchar del sur del Líbano, pues es increíble, ¿no?, que el Estado libanés, los líderes libaneses, pues hayan abdicado directamente y hayan dicho sí, buena, y entonces nos vamos a esas negociaciones directas para lo único que van a pedir es
un mes más de alto el fuego para que no bombardeen Beirut, pero van a seguir bombardeando, dinamitando y haciendo desaparecer todo el sur del Líbano, ¿no? Entonces, claro, la situación pues es así de tremenda, ¿no? O sea, que realmente otra vez, aunque ellos digan que por fin, ¿no? Es la primera vez que el Líbano es soberano, entre comillas, porque son unas negociaciones donde las vamos a hacer nosotros, pero al final van a necesitar de todos los lados, como siempre, para poder salir de esto. Van a necesitar de Arabia Saudí para que al final es otro factor importante que no hemos hablado de que pueda mediar. Arabia Saudí podría ser un gran mediador en esta guerra, donde además saldría ganando Israel, en el que al final habría esa parte, ¿no? De que ellos formaran, al final decidieran ser parte de los acuerdos de Abraham, que es el único país que todavía, pues por la guerra de Gaza, sigue no queriendo formar parte de esto. Entonces habría ahí una parte en el que Arabia Saudí pues, sería pues, garante del alto el fuego y la mediación en Líbano con el apoyo de Israel. Entonces, pues al final siempre sería arrastrado pues, a los poderes regionales para decidir pues su destino, ¿no? Que es la desgracia que ha tenido el Líbano, o sea, ese piti Líbano, ¿no? El libro, pues claro, es así, es un país que nunca ha tenido su propia soberanía nacional, que era lo que estaban esperando ahora, pues con ese cambio de gobierno, ¿no? Del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, el Joseph Aoun como presidente, y el primer ministro, pues siendo una persona totalmente ajena, ¿no? A todos estos, como hablábamos antes, ¿no? Pues a toda esta pues herencia política de padres, hijos y demás, que era pues el juez, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Entonces, pero al final, pues no ha servido, Nawaz Salam no está haciendo nada porque no puede hacer nada al final, y Joseph Aoun, pues al final también está siendo arrastrado a lo que quieren los demás, o sea, que han demostrado, ¿no? Que han querido hacer un cambio político, pero al final el único que realmente está haciendo ese cambio es Hezbollah, porque esa soberanía nacional pues no se ha visto en ningún momento reflejada, ¿no? En este último año y medio. Una cosilla que quería decir. Yo soy crítico con Netanyahu, Mariano también me ha escuchado muchas veces. O sea, para mí la solución no ha sido ni arrasar Gaza, ni el sur del Líbano, ni los colonos en Cisjordania, pero también me gusta recordar que tras los terribles atentados de Hamas del 7 de octubre, al día siguiente Hezbollah atacó Israel y además provocó víctimas también otro día de los drusos en Israel. O sea, que también me parece que Hezbollah para mí, por supuesto, tiene ramas, pero yo lo catalogo como grupo terrorista. A ver, Hezbollah tiene un grupo armado y tiene un grupo que es, digamos, el principal grupo del eje de la resistencia. O sea, para mí es el mayor mal que tiene el Líbano, también lo pienso, porque realmente todas estas guerras se podrían haber evitado porque el Líbano seguramente hubiera llegado a acuerdos con Israel a una cuestión económica, porque es un país que evidentemente siempre, como fenicios que son desde el pasado y del presente, entonces tú hablas con mucha gente y ellos no tenían problema, o sea, pero claro, es el brazo armado de Irán, y Irán es el que, como Arabia Saudí por otro lado tiene su zona de poder, pues Irán tiene su otra zona de poder, y en este caso en los últimos años pues ha sido más importante el poder de Irán que el poder de Arabia Saudí en el Líbano, ¿no? Porque no es un país independiente, no tiene ningún tipo de soberanía nacional, lamentablemente. Entonces, claro, es Irán quien, no me acuerdo quién lo dijo, pero es verdad, o sea, de la única manera que puedas desarmar a Hezbollah es que sea Irán quien lo desarme. No va a servir ningún tipo de acuerdo, no va a servir ningún tipo pues de campaña militar. Si Irán decide parar de armar a Hezbollah, Hezbollah dejará de ser una milicia armada, porque Irán lo decide. Entonces es Irán quien tiene la última palabra al final en esta guerra. Mariano. Sí, varias cosas. Primero, recordar así ese libro de Robert Fish, Pity the Nation, Pity the Lebanon. Es muy bueno. Creo que Robert Fish falleció no hace tanto, durante la pandemia, si no me equivoco. Pero es un libro que, junto con otra obra culmen suya, que es La Gran Guerra por la Civilización, la conquista de Oriente Medio, da a entender todo lo que ocurre, ¿no? Segundo, también hemos de decir que estas negociaciones de paz tienen un poco de mala leche. Me explico. Con todo lo que podemos ver ahora, es que se cumplen 30 años de la operación Uvas de la Ira para desarmar a Hezbollah, en la cual Simón Pérez, que buscaba ser
electo como primer ministro tras el asesinato de Isaac Rabin, ordenó el bombardeo de una zona buffer del Líbano matando a 22 personas, ¿no? Fue una masacre, en todo caso. También creo que murieron unos cascos azules procedentes de Fiji, de la FINUL, o sea, fue una carnicería. Y como podemos ver, no se diferencia mucho lo que era el antiguo Partido Laborista convertido en los demócratas, ahora llamado hoy día en Israel, de lo que fue luego la estrategia del Likud, efectivamente, como decía Eduardo, seguridad, seguridad y seguridad. Y uno de los primeros que actuó en operaciones mandando operaciones de contrainsurgencia como ministro de Defensa en un gobierno rotatorio cuando estaba Yitzhak Samir de primer ministro, no fue otro que el Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin. En este sentido, efectivamente, lo que dice también de Hezbollah, Alberto, Hezbollah no atacó al día siguiente del 7 de octubre, tardó casi una semana. Literalmente, Nasrallah debía ver las orejas al lobo y que le iban a matar porque se cagó los pantalones. Perdón por la expresión. Nasrallah estaba recuperándose de haber apoyado explícitamente a Bashar al-Assad cuando empezó a gritar que, bueno, que la primavera árabe en otros países, Libia con Gaddafi, Túnez con Ben Ali, etcétera, quería librarse de sus faraones también, como era el caso de Mubarak. Y de repente, cuando llegó la guerra civil, el principio de la guerra civil, las primeras manifestaciones que luego pasaron a ser armadas, el problema del conflicto que ha derivado, como he dicho, en una guerra civil, Nasrallah cayó ante lo que hacía Assad. Y luego dijo que todo eran ocupaciones extranjeras, etcétera. En aquel instante, la mitad de población del Líbano que podía apoyar a Nasrallah le odió. La población siria le odió aún más y Hezbollah se transformó en un paria en un instante. Eso lo cambió un poco a raíz del año 2020-21, cuando se planeaba ya por cansancio un fin de la guerra civil en Siria. Pero eso no evitó que el 7 de octubre Nasrallah fue de los primeros que dijese, odiamos a Israel, la entidad sionista, pero ¿qué hemos hecho? Esto va a traer una consecuencia muy grave, tan grave de que en menos de un año nadie medía lo que era la brutalidad israelí, tenemos que decirla, contra sí organizaciones terroristas, pero que arrasó la franja de Gaza, donde no queda piedra sobre piedra. Ahora mismo está negociando con un país inexistente como es Somaliland para deportar a la población que quede de Gaza a esa región, una región también de un país desaparecido como es Somalia, o un país balcanizado. Se han hablado también de que Arabia Saudí tiene que mediar, como fueron los acuerdos de Taif, que fueron los que consiguieron cimentarlos en el año 90-91 para acabar con la guerra civil. Pero no se ha hablado de otro actor externo que básicamente, en cuanto a términos de geopolítica, se dedica a balcanizar a todos los países de la zona, aunque ya dio un tirón de orejas contra él, su hermana mayor que es Arabia Saudí, y no es otro que Emiratos Árabes Unidos. Allá donde haya una crisis en Oriente Próximo, Yemen, Irak, etcétera, ahora Irán, Emiratos Árabes Unidos intenta sacar tajada. No va a ser menos en el Líbano. Y claro, pues lo de que ahora la gente parece que incluso cristiana, tras el asesinato de este sacerdote, este clérigo, tropelías contra la población cristiana, lo que se vio otro día de la destrucción de una efigie de Jesucristo, decapitándolo con un martillo, un soldado israelí, viene más antiguo. Francisco Veiga, un profesor de la Universidad Autónoma o la Universidad de Barcelona, perdón, y que publicó varios libros tanto de Balcanes como Oriente Medio, en el Gran Desorden, que era uno de sus últimos libros, indicaba que en 2006, cuando se acercaba el propio Hezbollah, donde no llegaba el gobierno, por así decirlo, para reconstruir las zonas, como también pasó en el Egipto de Mubarak, cuando hubo un terremoto en el Cairo y los primeros en llegar fueron los hermanos musulmanes. Ahí donde no llega el gobierno, llega o el Estado, llegan estas organizaciones, partidos políticos, llamémosles X. Y a la par que daban dinero a varios cristianos, los cristianos decían, frenad a los israelíes. Hablamos de 2006 y 2007, que ha mutado mucho la política libanesa de los últimos 20 años, desde luego. Pero cuando ya un grupo cristiano apoya a una organización considerada como terrorista, o un grupo militante, un partido político, pues hay algún cambio, ¿no? Y desde luego, pues ahora mismo la estrategia es no tanto cómo se van a sentar a negociar, sino los negociadores. Por una parte, evidentemente, lo que es, desde luego, Estados Unidos, para forzar un alto el fuego, lo que se quiera buscar en el Líbano, Israel mediante, claro está. Arabia Saudí quizá, Irán externamente está también plegando todo, como se ha visto ahora, también para este hecho de Hormuz, que quieren un alto el fuego largo, duradero, etcétera, en el Líbano. Y para no extenderme mucho más, también tendríamos que contar con un nuevo actor regional que se ha convertido en superpotencia, que es el principal aliado tanto en el subcontinente indio como en Asia Central, como en Oriente Medio de Arabia Saudí, que no es otro que Pakistán. Eduardo. Sí, bueno, yo simplemente, yo sí que quiero puntualizar que Hezbollah sí que ataca, es verdad que de manera
de manera bastante leve, bastante sutil. Yo creo que ahí, bueno, pues les tienen atados en corto los iraníes, porque yo creo que al principio los iraníes no se querían meter mucho en el fregado después del 7 de octubre, pero sí que atacó el 7 de octubre en las granjas de Sheba, el 8 de octubre, perdón. Es verdad que ya digo que es un ataque limitado. Pero bueno, que desde luego yo me sumo también a lo que ha dicho Alberto, que criticar a Netanyahu, como yo también hago a menudo, no Perdón, equivale. quería referirme a que no atacan directamente, atacan las de Seba y todo esto, tienen cohetes, pero no es, los que hacen realmente, perdón, lo que es un inciso rápido. El ataque del 7 de octubre son, obviamente jamás, la Organización de Yihad Islámica, quizá incluso grupos seculares como lo que sería el Frente Popular de la Liberación de Palestina, los marxistas de George Abbas, y también unos paracaidistas de la IRGC, porque se ve mucha gente con uniforme militar, pero lo que llevan es el logo de la Fuerza Quds. Perdón que era solo el inciso y No, no, sí, sí, me refería que es verdad que yo creo que, bueno, ahí todavía está por ver, ¿eh? Porque también sobre el 7 de octubre todavía está demasiado reciente como para que se sepan muchas cosas, ¿no? A lo mejor esa comisión de investigación pues revela algo, pero efectivamente, desde el punto de vista del ataque desde Gaza, pues está bastante claro que Hezbollah no tuvo nada que ver, pero es verdad que sí que, bueno, ellos dijeron que en solidaridad con el pueblo palestino, pero sí Eso que es lo que algo quería hicieron, decir. pero vamos, yo creo que fue más gestual que otra cosa, pero bueno, recordemos que 100.000 israelíes después en las semanas siguientes tuvieron que emigrar al centro, ¿no? Y por tanto, efectivamente, yo me sumo a lo que dice Alberto, ¿no? Que a veces, claro, cuando criticamos tanto a Netanyahu, yo creo que hay gente que, para mí, equivocadamente, puede sacar la conclusión de, bueno, es que entonces blanquean a Hamas, blanquean a Hezbollah y ni muchísimo menos es el caso para nada, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, lo ha dicho él, además que ella lo vive en primera persona, que el mayor mal que tiene ahora mismo el Líbano, desde luego, es Hezbollah. Ahora bien, yo también comentando una cosa que ella ha dicho antes y que tú ahora has recogido, Mariano, con respecto a la posible mediación de Arabia Saudí, yo lo pongo un poco en duda con el escenario que tenemos ahora. Es decir, desde los acuerdos de Taif hasta ahora han pasado muchas cosas y ya solo lo que han pasado en los últimos 2 meses, yo no veo ahora mismo a Irán, que en el fondo es el que está detrás de Hezbollah, como bien habéis recordado, yo no veo a Irán aceptando a Arabia Saudí como mediador de nada, porque es su gran rival y se está viendo clarísimamente en la región, ¿no? Como potencia hegemónica de la región, también como, bueno, desde un punto de vista religioso que vamos a contar, etcétera. Por tanto, en el fondo, efectivamente, la incógnita yo creo que la tenemos todo clara, en el sentido de que esto no se va a solucionar mañana en Washington. Esto es una rama secundaria de un tronco que es la guerra en Irán. Y al final yo creo que es muy difícil que esto se solucione si no se soluciona lo de Irán. Bueno, es que los iraníes lo han dejado muy claro. Es que al final Hezbollah, el eje de resistencia, ellos dicen siempre, es un órgano más del cuerpo que es Irán, ¿no? Por tanto, nosotros no vamos a rechazar a esto, a renunciar a esto. Y desde luego yo no me veo a los ayatolás ni mucho menos, o a quien gobierne la Guardia Revolucionaria, los pasarán los que gobiernan ahora mismo en Irán, yo no los veo renunciando a la baza de Hezbollah, que tan buenos frutos desde un punto de vista pragmático les ha dado en el pasado. Por tanto, si tenemos que esperar a que Irán sea la que ordene a Hezbollah que se desarme, me parece un poco ciencia ficción. O sea, realmente los iraníes yo creo que tienen una baza muy potente con Hezbollah y Netanyahu lo sabe y por eso está entrando. Es verdad que Netanyahu sabe que no puede acabar con Hezbollah con bombardeos. Es que tendría que penetrar hasta Beirut, hasta el Valle de la Bekaa, porque solo en el sur del Líbano, efectivamente, como habéis recordado antes, no lo vas a vencer, ¿no? Por tanto, bueno, o sea, yo no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero creo que al final lo que se hable mañana en Washington, que es la segunda de, vete tú a saber cuántas rondas de conversaciones, creo que está muy, al final muy ligado a lo que pase en Irán, que sigue siendo una incógnita, ¿no? Hoy ya se ha visto que la tregua acababa hoy, bueno, pues Donald Trump la sigue prolongando, ¿no? Da una patada hacia adelante, no se sabe muy bien cuándo. Entonces, bueno, yo creo que al final una cosa va muy ligada a la otra, ¿no? Si quieres ir ya para ir cerrando. Sí, sí, vamos, con respecto a lo de mañana, yo sinceramente lo veo que solamente es ganar tiempo porque Irán ha dejado muy claro desde el principio y por eso al final tuvo que ser unas negociaciones paralelas porque evidentemente Estados Unidos no iba a decir que era bajo presión de Irán que nosotros tenemos que, y entonces pues bueno, se montó esta historia de negociaciones paralelas que no son paralelas, o sea, van en la misma línea porque evidentemente Irán sigue dejando claro que Líbano tiene que haber un alto el fuego para que ellos sigan negociando. Entonces, al final no son paralelas, sino que es la misma negociación, ¿no? Aunque se intente llevar por otro lado. Y en ese sentido, pues claro, yo
no veo ningún cambio porque al final Israel va a seguir ocupando esos 8 kilómetros y cuanto más dure el alto el fuego, más peligroso es, porque el año pasado, desde noviembre de 2024, cuando fue el alto el fuego, hasta que fueron 6 meses, ¿no? Porque fue una cosa gradual, se retiraron menos las 5 posiciones que se han quedado. Durante esos 6 meses avanzaron muchísimo más que durante los 2 meses y medio de guerra, de septiembre hasta noviembre, de guerra directa con Hezbollah, cuando hicieron la ocupación en el Líbano en esa época. Entonces, cuanto más tiempo den ahora a Israel en esa tregua, ellos como tienen ese paraguas de que la tregua es con Líbano, no con Hezbollah, van a seguir haciendo lo que les dé la gana y van a seguir ocupando más y aplanando más todo ese territorio que ellos quieren. Entonces también es un poco peligroso en el sentido que al final Hezbollah tendrá que hacer algo más que solamente atacar a los soldados que están en el sur del Líbano, sino que al final tendrá que llevar a cabo un ataque en territorio israelí para que se rompa la tregua porque el país vuelve a estar vendido. Yo no veo que realmente esto vaya a beneficiar en nada al Líbano, más que ganar tiempo mientras siguen las negociaciones en Irán o al final pues sorpresas de Trump, porque también podemos esperar cualquier cosa, igual que el otro ataque cuando mataron al ayatolá, estaban en plenas negociaciones en Ginebra. O sea, entonces, claro, fue un ataque sorpresa totalmente que nadie podía imaginarse. Entonces, ¿en qué momento en estas negociaciones durante este tiempo también se esté ganando tiempo para que haya otra maniobra militar y intenten hacer cualquier otra cosa? Porque realmente ya no es un interlocutor del que te puedas fiar, ni de Israel, ni de Estados Unidos, ¿no? Ni de Donald Trump. Entonces, claro, al final todo esto yo creo que está dilatando en el tiempo a favor de la otra parte, no de Irán ni del Líbano, sino que es a favor de Israel y a favor de Estados Unidos. Chicos, no sé si queréis decir algo para cerrar, si no lo dejamos aquí. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo, creo que ha estado genial. Nos vemos otro día y un fuerte abrazo. Otro para ti, Alberto, Pues gracias. venga, Igualmente, muchas encantada, gracias. ¿eh? Un abrazo a todos.